Ok. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos al seminario de investigación del Departamento de Ingeniería Industrial y el Major de Investigación Operativa. Y retomamos ahora la serie de seminarios, así que hoy día tenemos el placer y el gusto de entrar con Elena Pérez, que es nuestro departamento y asesora en UT Austin, de la University of Texas Austin. Magdalena, que es doctora asistente del departamento y el grupo de estadística de la Escuela de Negocios del McCombs Faculty en la Universidad de Texas en Austin, y tiene una afiliación al Learning Collier y el Centro de Investigación de la Población de UT Austin. Tiene un doctorado en Economía de la Educación de la Universidad de Columbia y es máster en nuestra casa de estudio. Sus intereses de investigación se relacionan con el desarrollo y la mejora de métodos estadísticos en la diferencia causal de estudios observacionales y experimentales, la educación, ciencias socioeconómicas, la elección de. Y hoy día tiene el placer de presentarnos su investigación Beyond Exclusion, the role of high-stake testing on evidence the data test. Muchas gracias, Magdalena. Adelante. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Siempre es bueno estar de vuelta en la escuela después de tanto tiempo. Hoy día voy a presentar este trabajo que tenemos en conjunto con Chris Nielsen, que es profesor de la Universidad de Yale, y con Nico Rojas, que es estudiante de doctorado en Columbia, donde básicamente voy a hablar acerca de la exclusión de estudiantes en el día de la prueba en el sistema de notación. Sí, claro. Desde ya, pido un poco de disculpas, es un poco primera vez que doy la presentación en español. Va a ser lo que pueda para no decir. Antes de empezar con el tema específico que aborda este paper, lo que quería hablar un poco es del marco como conceptual en que estamos trabajando en este paper. De hecho, tuve varias conversaciones hoy día que me fueron súper interesantes respecto a esto, donde básicamente vamos a mezclar un poco diferencia causal y también de predicciones con Machine Learning, ¿ya? Para solucionar este problema que es básicamente la problemática de política pública, ¿ya? O sea, muchas veces hasta hace unos años, diferencia causal y predicción iban como por caminos separados, más o menos. En el último tiempo se han ido uniendo un poco más, de la cierta simbiosis, pero a la vez, muchas veces es necesario usar estos dos áreas, ¿ya? Para lograr políticas basadas en la evidencia, no solamente para identificar problemas, pero también para generar soluciones. ¿Ya? Es un poco también cómo enmarcamos este paper en particular. Les voy a explicar un poco las dos partes básicamente que tenemos acá. Para hablar un poco de la motivación de este paper en particular, hay que empezar a hablar de test estandarizados, ¿ya? Que se usan mucho en política pública, ¿ya? Por ejemplo, para financiar escuelas, para darle promociones a los profesores, por ejemplo, o incluso si es que no se usan para nada directamente asociado a los colegios, sirven mucho para temas de school choice, cuando los padres tienen que elegir, por ejemplo, dónde van a mandar a su hijo al colegio. Muchas veces las pruebas estandarizadas sirven como un input de información acerca de qué tan bueno o qué tan malo es el colegio. En este caso, asumimos básicamente que hay algún tipo como de información útil en estos test estandarizados, probablemente usamos una proxy de calidad de la educación. Obviamente hay muchos problemas con esto, probablemente muchas ya sabes, pero no es un supuesto inocuo en ese sentido. Han habido muchos problemas relacionados con temas de pruebas estandarizadas, por ejemplo, temas de hacer trampas, por ejemplo, esto fue muy comentado en Estados Unidos, donde básicamente los profesores les daban la cuenta a los estudiantes en las distintas pruebas. Pero incluso más allá de eso, las pruebas estandarizadas se correlacionan de manera muy cercana con también el estatus socioeconómico de los estudiantes y de sus familias, ¿ya? Entonces puede ser que no necesariamente estemos midiendo la calidad de los colegios, sino básicamente cuánta
cuál es el ingreso, en cierta medida, de los estudiantes y de sus padres, ¿ya? Y eso obviamente genera muchos problemas, especialmente, por ejemplo, en temas de segregación. Acá en Chile también lo vemos, con el tema, por ejemplo, del copago, cuánto están dispuestos a pagar el padre o cuánto pueden pagar los padres, eso también básicamente se segrega de manera muy específica a todos los estudiantes. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, dado que la asignación es geográfica, esa misma segregación se ve de manera residencial porque los padres están básicamente dispuestos a pagar por casas más caras si es que están en un distrito o en una zona con mejores colegios, ¿ya? Pero incluso dejando de lado el tema de nuevo de que quizás las pruebas no son una buena proxy de calidad y todo eso, hay un problema particular acerca de la exclusión de los estudiantes en el día de la prueba, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Incluso si nosotros pensamos que las pruebas efectivamente miden calidad y son un buen instrumento para eso, si es que la población que está dando la prueba no es exactamente la misma población que asiste al colegio, entonces hay una distorsión en la sociedad que claramente va a ser menos útil, ¿ya? Hay evidencia en esto en Estados Unidos, pero también existe en otros países, ejemplo Filio, y coautores muestra que muchas veces colegios reclasifican a estudiantes como estudiantes con discapacidades para que sean excluidos de la prueba, ¿ya? Obviamente a estudiantes que no les va muy bien, entonces básicamente sacan la cola inferior ahí de la distribución. Y eso también se hace con medidas, por ejemplo, de disciplina. Entonces, por ejemplo, si yo suspendo a un niño el día antes de la prueba, el día siguiente no va a clase, entonces no puede dar la prueba estandarizada, ¿ya? Entonces, todo eso, de alguna manera, como que reordena lo que es la distribución que va al colegio versus la distribución que finalmente termina dando esta prueba, ¿ok? Hay un poco menos de atención en este problema y las situaciones que genera en términos de, básicamente, la población no representativa que termina dando esta prueba. Acá Cuesta, González y Larrea tienen un paper súper interesante que mira esto, de hecho, en el contexto de Chile, y cómo estas como asimetrías y fricciones y distorsiones afectan las decisiones de los padres en términos de mandar a sus hijos al colegio, o a qué colegio, ¿ya? Pero acá lo importante de entender es que básicamente hay incentivos del colegio, especialmente en contextos donde las pruebas tienen consecuencias importantes, ¿ya? Para de alguna manera hacer como trampa, ¿ya? O de alguna manera aprovecharse del sistema. No están alineados los objetivos necesariamente de los colegios versus los objetivos de los policymakers o del gobierno, por ejemplo, de Estado, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este paper? En el paper básicamente lo dividimos en dos partes. La primera parte, ojalá, les voy a convencer de que esto es claramente un problema y vamos a ver cuantificar la magnitud del problema y específicamente dónde podría ser un problema este tema de la exclusión. ¿Okay? Vamos a enfocarnos no solamente en la distribución de rendimiento de los estudiantes y ver qué tipo de estudiantes son excluidos, pero también en la heterogeneidad dentro de los colegios y dentro de los cursos. ¿Okay? ¿Ya? Y vamos a también mostrarles la evidencia que los convenza de que esto posiblemente está adjudicado a este tema de hacer trampa y no a otros mecanismos alternativos que podrían también generar los mismos patrones. ¿Ya? Entonces, una vez que ya tenemos como cuantificado el problema, ¿qué podemos hacer? En la segunda parte voy a hablar un poco de las políticas de imputación. ¿Ya? Básicamente, cómo podemos realinear esos objetivos entre los colegios y los policymakers, de manera de que esto ojalá sea minimizado lo más posible. Entonces voy a empezar a hablar un poco del contexto, voy a dar una pincelada mucho más breve en este caso, acerca del contexto educacional en Chile. Voy a mostrarles un poco los resultados de la asistencia de la prueba. Aquí también les voy a mostrar los potenciales mecanismos que podría mostrar estos mismos patrones. Y después vamos a entrar al tema de predicción para ver básicamente cómo podemos diseñar distintos métodos de imputación. Entonces hablemos un poco de Chile y el sistema educativo A. Bueno, como saben, tenemos un sistema universal de vouchers que no es muy común en el mundo, pero básicamente genera que Chile tenga un sistema de school choice universal. Desde 1980, que básicamente tenemos el CIPSE, prueba universal, que hace algunos años lo aprendía todo el mundo de cuarto básico, pues se fueron agregando otros cursos también. Entonces, básicamente testeamos mucho. Tenemos mucha información acerca del test por muchos años también, ¿ya?
Y en el contexto de Chile, el CIMSE tiene consecuencias para los colegios. Entonces, por ejemplo, en un sistema donde hay libre elección de colegios, el CIMSE de nuevo funciona como una información de señal de calidad para los padres. Está también amarrado a los bonos de los profesores, ¿ya? Y también, por ejemplo, en el caso de la subvención escolar preferencial, está amarrado también a cómo pueden usar los colegios los fondos que tienen y eventualmente llevar también a que cierren colegios, ¿ya? O sea, claramente es algo importante para los colegios el hecho de que les vaya bien en el CIMSE, ¿ya? ¿Cómo maneja el CIMSE el tema de la asistencia? Es una prueba súper importante, entonces obviamente al Estado le importa que ojalá todo el mundo rinda el CIMSE el día de la prueba, ¿ya? Pero no hay ninguna medida muy dura acerca de cómo lograr eso, ¿ya? Básicamente se le mandan a los estudiantes comunicaciones, ¿ya? Que les avisan a los padres que va a haber CIMSE ese día, contándoles un poco de la importancia también de la prueba, etcétera, etcétera. Hay evidencia, obviamente, de que los estudiantes de estados socioeconómicos más bajos es menos probable que reciban esa comunicación, ¿ya? Entonces también hay como simetrías de información que no son iguales para todos los estudiantes. Lo más importante acá es que tampoco hay reales consecuencias si es que hay mucho absentismo, ¿ya? No hay métodos de imputación, por ejemplo, y hasta donde yo sé, la única medida que se trató de hacer entre el 2005 y el 2007 fue básicamente ponerle al lado del puntaje CIPSE como una marca, si es que la población que dio la prueba en ese colegio no era representativa del colegio. Solamente fue por 2 años porque hubo hubo mucha resistencia de parte de los colegios y tuvieron que, de hecho, sacar ese tipo de marca, ¿ya? Entonces... ¿Cuál es el ausentismo en promedio en el CIMSE? ¿Has visto un día normal de clase, digamos? voy a mostrar un poco los resultados, pero básicamente, si es que no me equivoco, dependiendo del curso para segundo y cuarto básico, creo que 4 puntos porcentuales bajo lo que debería haber en un día normal. La asistencia en Chile es bastante alta a todo esto, en comparación, por ejemplo, con otros países. Entonces, baja generalmente así como a 88, 87%. ¿Y el costo para el colegio es que pierde un día de asistencia a un estudiante? Para el voucher, digamos. Sí, básicamente. Eso. Ok. No, de nuevo, no han habido muchos cambios respecto a eso. Lo único que se ha hecho es que en 2012, por ejemplo, se afinó un poco el tema de que estudiantes se pueden excluir del CIMSE, ¿ya? Antes básicamente había un poco más era más laxo a quienes podías clasificar como estudiantes como con discapacidad, cosas así. Ahora se pusieron un poco más duro en eso, se pueden excluir solamente cierto tipo de discapacidades, como se quiera, o también estudiantes que no hablan español. Entonces de nuevo se amarró un poco eso para tratar de cortar ese lado de la exclusión, pero vamos a ver que probablemente no fue suficiente. Déjenme mostrarles entonces ahora qué pasa el día de la prueba. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Perdón, voy a mostrar primero qué se ha hecho. Como les conté antes, Cuesta, González y Larrué tienen un paper que ve este tema de la distorsión, especialmente de nuevo la diferencia entre pruebas imputadas y lo que se observa realmente. Y también hay cierta evidencia también acerca de los colegios CEP. Los colegios CEP son un poquito más es probable que respondan al tema de la asistencia, dado que el CIMSE de hecho es mucho más importante para ellos que para otro colegio que no sea CEP, ¿ya? Entonces son un poco más propensos a este tema del gate. En este caso, lo que vamos a hacer va a ser un event start, ¿ya? Vamos a tener los colegios, hay cursos que están dentro del mismo colegio que obviamente no tienen el CIMSE, ejemplo, primero, segundo, tercero básico, versus cuarto básico que sí tiene el CIMSE, ¿ya? Y vamos a tomar un panel entre el 2011 y el 2018, ¿ya? A nivel de estudiantes, y vamos a tratar de medir cuál es el impacto en una ventana entre 5 días antes y 5 días después de la prueba, ¿ya? Y analizar cuál es ese efecto, no solamente a nivel de colegio, sino también para distintos deciles de rendimiento según su promedio, ¿ya? Entonces, porque queremos demostrar básicamente que son los estudiantes que les vamos mal, los que son excluidos de este asunto, vamos a mostrar eso.
¿Qué datos usamos? Tenemos todos los datos del CIMSE. Básicamente, el CIMSE incluye obviamente todos los puntajes de las pruebas, más un cuestionario socioeconómico que se hace a las familias. También tenemos cierta información socioeconómica de los estudiantes. Tenemos asistencia diaria, ¿ya? También entre el 2011 y el 2018, que se usa de nuevo para el tema de los vouchers. Entonces, importante recalcar que acá no voy a estar hablando de colegios particulares pagados. Esto básicamente para colegios municipales y colegios particulares subvencionados, ¿ya? Entonces son muchos datos. Tenemos asistencia diaria básicamente para todos los estudiantes en un panel como de 8 años. Y también tenemos el tema del rendimiento, ¿ok? Esto nos va a servir para identificar básicamente quiénes son los que les va peor, también los que les va mejor. En este caso vamos a dividir el rendimiento en 10 deciles. Decil 1 va a ser que les va peor, decil 10 va a ser lo que les va mejor, ¿ya? Y obviamente esperamos que haya patrones distintos de asistencia dependiendo de nuevo de cómo tema. Solamente para mostrar que tenemos muchos datos. De nuevo, cada año tenemos alrededor de 6.500 colegios. Y dentro de cada colegio hay alrededor como de 200.000 estudiantes, cosas así, de cada curso. Entonces, son muchos datos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Es básicamente un event study bastante directo. En este caso tenemos en cada uno de estos event studies hay solamente un curso que va a estar tratado, ¿ya? O sea, por ejemplo, en el caso del cuarto básico, vamos a tomar de primero a quinto básico, que esos van a ser todos los cursos que vamos a tratar en un año en específico, ¿ya? Y básicamente lo que hace esto es... acá básicamente lo que hace es tomar el efecto como lags y leads dentro de esta ventana de menos 5 días a más 5 días, ¿ya? Y la idea es analizar cuál es el efecto antes, durante la prueba y también después de la prueba. La idea, ojalá, es mostrar que antes de la prueba no hay ningún tipo de efecto en temas de asistencia, ¿ya? Y durante la prueba, obviamente, ojalá encontremos algo distinto, ¿ya? Entonces, pasemos a lo más interesante, los resultados, ¿ya? Acá de nuevo lo que tenemos es básicamente días desde la prueba. Entonces el día 0 es el día del CIMSE, ¿ya? Tomamos 5 días antes, 5 días después, ¿ya? Y estas básicamente son las diferencias entre en asistencia, ¿ya? Para la gente que está en un curso fue tratado, en este caso segundo básico, ¿ya? Versus los otros cursos que no fueron tratados, ¿ya? Tercero, primero básico, etc., ¿ya? En verde vemos a los bottom performers, es decir, los que les va peor. Y en azul vemos a los que les va mejor, ¿ya? Los que están en la cola superior de la distribución de rendimiento, ¿ya? Entonces, como se ve, básicamente no hay ninguna diferencia esperada, ¿ya? Hasta un día antes de la prueba. El día de la prueba, los que les va peor tienen una asistencia mucho menor en segundo básico, ¿ya? Que la otra gente que no está en cursos que prepara la prueba, ¿ya? Y eso después desaparece y vuelven a estar igual que antes, ¿ya? O sea, de hecho, para te preguntar, tenemos como 6 puntos porcentuales de diferencia con respecto a un día normal, ¿ya? Para los que les va mejor, sin embargo, esto es al revés. El día de la prueba tienden a asistir más, ¿ya? Y eso es ojalá lo que yo querría, que la gente vaya más el día de la prueba para que ojalá lograr tomar la prueba de manera universal a todos los estudiantes que van a ese colegio, ¿ya? Entonces, el problema principal es este gap de acá, ¿ya? Porque eso hace que, que se distorsione básicamente la señal que está dando el tema de la prueba estandarizada, ¿ya? ¿Qué pasa si miramos esto ahora para segundo medio? ¿Ok? Entonces, vemos que la historia es un poquito distinta. Acá hay 2 días de prueba. Tenemos 0 y 1, dependiendo de lo que se dan 4 pruebas. Se da matemáticas, lenguaje, ciencias y historia. ¿Ya? Y acá vemos que, a pesar de que la asistencia, de nuevo, aumenta para los que les va mejor, no hay mucho movimiento, de hecho, para los que les va peor, ¿ya? Cosa que también es como sorprendente. Al parecer, a los grados más chicos, es más fácil manipular el tema de la asistencia. Cuando ya son más grandes, parece que es menos probable que eso pase, ¿ya? Entonces no se da de manera igual en todos los Esto básicamente resume un poco lo que les mostré. Acá tenemos todos los cursos que han tomado el CIMSE, entonces estamos segundo, cuarto, sexto, octavo y segundo medio, ¿ya? Y de nuevo tenemos los mismos deciles que les mostré antes.
En segundo y cuarto básico, vemos que están estos patrones como de exclusión que les mostré. Los que les va peor tienden a asistir mucho menos, los que les va mejor tienden a asistir más. Entonces, de nuevo, hay una disparidad. En los cursos mayores, sexto, octavo, segundo medio, esa distorsión se pierde un poco, ¿ya? A pesar de que van más, los que les va mejor, los que les va peor, de hecho, no van menos, van como si fuera un día como un corte, ¿ya? Hay distintos mecanismos que podrían explicar de alguna manera estos patrones, que no necesariamente sean que el colegio está haciendo trampa, ¿ya? Que está excluyendo, por ejemplo, a los que les va peor. Por ejemplo, uno podría pensar de que los estudiantes son excluidos por otras razones. Por ejemplo, a los que les va peor, no sé, tienen discapacidad, por ejemplo, es más probable que tengan discapacidad, entonces se quedan en la casa, no tienen por qué irse al colegio porque van a necesitarse del CIPS, entonces, ¿ya? La otra posible explicación es que no sea una cosa del colegio, sino sea una cosa del estudiante. Al estudiante no le gusta tomar pruebas, o sea, que rendir pruebas, ¿ya? Entonces puede ser que haya como una desutilidad de parte del estudiante, entonces ellos deciden simplemente quedarse en la casa porque simplemente no quieren ser testeados, ¿ya? Entonces no es cosa del colegio, sino que es una como autoselección en ese sentido. Y la tercera es la que nosotros ojalá queremos probar, que efectivamente, al menos en ciertos colegios, en cierto nivel, existe un desincentivo a los estudiantes para que no vayan al colegio, ¿ya? Entonces, estudiamos un poco estas razones y veamos si es que efectivamente explican los patrones que les muestro. Podemos usar esta política del 2012, ¿ya? Donde básicamente se apretó un poco el tema de la exclusión por discapacidad, ¿ya? Y sin embargo, los resultados se ven más o menos iguales, ¿ya? En este caso, los estudiantes que tienen discapacidad pueden rendir igual la prueba, pero no se les cuenta ese puntaje en el total del colegio, ¿ya? No se ven muchos cambios, de hecho los patrones siguen más o menos igual, ¿ya? Dado el número de estudiantes que se excluyen, no creemos que eso tampoco sea lo que está llevando estos patrones de exigencia. Y de nuevo, no mucho cambió previo al 2012 versus después del 2012 en términos de exclusión, al menos por temas de excepción de discapacidad. ¿Qué pasa con el tema de la visibilidad por ser testeado? ¿Ya? Acá usamos básicamente algo muy similar al CIMSS. El CIMSS testea también a nivel de colegio. Y se elige una muestra como representativa de distintos colegios en Chile. Y se toma, por ejemplo, en algún mes en todos estos colegios y se simula básicamente el CIMSS de igual manera. ¿Ya? No es nacional, pero una muestra de varios colegios donde se hace exactamente lo mismo. ¿Ya? Por ejemplo, en segundo básico el 2011, quinto básico el 2012, sexto el 2011, etc. ¿Ya? La única diferencia con el CIMSE es que esta prueba no tiene obviamente consecuencias para los colegios, pero básicamente es una réplica de lo mismo que pasa durante el CIMSE. Se lleva a los niños, se les testea todo el día, etcétera, etcétera. Entonces podemos hacer el mismo análisis, pero para esta misma prueba, que no tiene consecuencias. Y no vemos nada. Básicamente hay muy pocas diferencias en los distintos, como decir. De hecho, en el decil 1 hay una pequeña, por ejemplo, aumento de asistencia en ese caso, pero esto de alguna manera mata un poco el relato de que sea una autoselección de los estudiantes. Si los estudiantes realmente no quisieran ser testeados, también faltarían a esta prueba, ¿ya? Que, de nuevo, básicamente es muy similar a lo que por el lado del estudiante, lo que viven durante el CIMSS, ¿ya? Sí, claramente esto lo está contando toda la historia. ¿Qué pasa con los incentivos que dan los colegios a los estudiantes? Acá se hizo una encuesta que no está publicada por parte del Ministerio en 2017, que se le preguntó a los estudiantes acerca de distintas cosas que hacían los colegios respecto al CIMSS, ¿ya? Se le preguntaba, por ejemplo, si es que el colegio les contó de que había CIMSS, ¿ya? Si les mandó una notificación, si los preparó, y si les ofreció notas, ¿ok? Como premio a cambio de que fuera bien en el CIMSE, ¿ya? Vemos acá que para cuarto básico, de manera quizás no sorprendente, era mucho menos probable que los estudiantes del decil 1, por ejemplo, supieran de la prueba, ¿ya?
mientras que los estudiantes del decil 10 era mucho más probable que supieran. Probablemente tampoco es sorprendente porque los estudiantes que les va peor tienden a asistir menos al colegio también. Entonces, si no estás ahí el día que te entregaron la notificación y todo eso, es probable que sepas que va a haber un SIMS, ¿ya? De igual manera, también son menos preparados, entre comillas, comparados con lo del decil 10, ¿ya? Pero de manera contraria, es más probable que los colegios les ofrezcan notas a los estudiantes que les va peor si es que les va bien en el SIMS. Cosa que es medio ridícula porque, saben los resultados del SIMS mucho después, ya probablemente cuando tu profesor ni siquiera es tu profesor, ¿ya? Entonces es casi como un incentivo como de premio, como pasivo para el estudiante. Pero probablemente el estudiante tampoco sabe, no tiene conocimiento de que cuando les entregan los SIMS, quizás saben que saben de manera automática los profesores, no sé. Pero esto es básicamente solo lo que el colegio les ofrece, ¿ya? No es que necesariamente esto pase efectivamente que les suba las notas respecto a eso, ¿ya? Vale. Pero el baseline es 0.4, ¿cómo interpretarías eso tú? O sea, ¿al 40% de los colegios le ofrecen notas? Los estudiantes dicen que les ofrecieron como una buena nota. Súper alto eso, ¿no? Sí. Pero de nuevo, esto es una percepción, como la encuesta. Pero bueno, percepción, pero igual, o sea, yo habría esperado un número mucho más bajo de la línea base. Sí, al parecer y de hecho no solamente preguntan por notas, preguntan también premios. No lo mostré acá. Los premios, por ejemplo, que uno esperaría que fueran incluso más bajos, yo encuentro, igual era un número, no me acuerdo exactamente el número, pero era igual sustantivo en la cantidad de colegios, supuestamente, que ofrecen algún tipo de premio. Bueno, y definen premios de manera como general, no solamente. Oye, Mike, igual los colegios no tienen los puntajes individualizados de los estudiantes. Sí, no, Entonces, los casos que se ofrecen notas es al curso completo. Claro. Entonces, es muy raro que haya esta diferencia dentro del mismo curso, diciendo unos sí y otros no. Sí, de acuerdo. Yo creo que hay muchas cosas como de nuevo, que son también como extrañas, porque Claro, porque o sea, de nuevo, todo o no nada. saben ni siquiera el puntaje SIMS hasta mucho después. O sea, por ejemplo, el No, SIMS pero está eso en sí, noviembre. pero existe ese caso que al año siguiente celebran y todos se ganan una nota porque en el Ay. fondo ellos igual hicieron una prueba Sí. y se ganan una nota por la prueba grupal, que es como un colectivo. Pero lo otro que hay que poner atención es en qué lugar del cuestionario están hechas estas preguntas, porque el cuestionario dura mucho tiempo y mientras más mal te va en tus notas, generalmente peor atención y más ruido son las preguntas que están al final de los cuestionarios. Pero este es el reporte de los estudiantes que dicen que le ofrecieron, que lo avisaron, o que le ofrecieron no. Claro, que hay un cuestionario. Sí. Que ¿Y no será que lo que sin más bajo se acuerdan más? No hizo nada. claro, aquí está. O sea, O sea, que les llegó más a fondo el hecho que dieron lugar. Ya. Entonces, de nuevo, puede haber temas con el tema de la notificación y de claramente hay un quiebre entre la comunicación del colegio y el hogar, ¿ya? Que no es igual para a través de la distribución, ¿ya? Pero dado de nuevo el hecho de que acá no encontramos nada, ¿ya? También es como medio extraño, porque esto, obviamente, si uno piensa que solamente el tema de la notificación, por ejemplo, deberíamos también esperar que algo encontráramos ahí, si es que no les llega una notificación, por ejemplo, etcétera, deberíamos encontrar patrones más o menos similares, y no está, ¿ya? O sea, a pesar de que parte de esta diferencia puede ser por el hecho de que no sabían, por ejemplo, de manera más diferencial, dependiendo de cómo te va, ¿ya? Claramente no cuenta toda la historia. ¿Vale? ¿Puedo ver una? Esa muestra es grande, o sea, esta falta de significancia uno no la puede interpretar como que la muestra es más chica y que por eso No. Exacto. Ya. Y aparte lo importante es también que los pointers se me hacen súper chicos. O sea, no solamente que sean ruidosos, sino que son todos pequeños. No sé si tenéis pensado mostrar heterogeneidad en el ausentismo de los colegios, porque esos 6 puntos de baja de los estudiantes del decil están concentrados en... o sea, hay colegios que todo su decil 10, digamos, no asiste, y otros colegios quizás
que asisten todos, o en promedio, digamos, se distribuyen uniforme, ¿tenéis para mostrar como evidencia de eso? Sí, voy a mostrar acá algunas cosas cuando veamos el tema de predicción. Ya. Ya, perfecto. Perdón, acá estamos hablando para cuarto básico. Para segundo medio es más o menos similar los patrones, las magnitudes son más pequeñas, ¿ya? O sea, al parecer les importa más cómo enfocarse en los niños más chicos versus en los estudiantes que son mayores, ¿ya? Pero de nuevo, los patrones son más o menos iguales. Los que les va peor tienden a tener, a reportar que les notifican menos, que les cuentan menos acerca del 15, y de nuevo también que tienen aumento en no. Ok, perfecto. Entonces, ojalá que más o menos claro que hay un problema de temas de exclusión. Ojalá con lo que les mostré también, especialmente con esta prueba que no tiene consecuencias, nos haga también un poco claro de que, por lo menos, aunque no sea para todos, para algunos colegios tiene que haber algún tema como de gay. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar, de hecho, este panel de colegios que tenemos, o sea, el panel de estudiantes de colegios que tenemos, ¿ya? Y vamos a tratar de predecir, en este caso, cómo sería la distribución de asistencia si es que el día de la prueba fuera un día normal, ¿ya? Entonces, imagínense que la prueba se da un martes, vamos a tomar todos los datos que tenemos desde el lunes anterior hacia atrás y vamos a usar todos esos datos para tratar de predecir cómo se vería la distribución de asistencia, tomando todos los días normales. ¿Ya? Para esto, básicamente, vamos a usar un método que se llama GPBoost, ¿ya? GPBoost es, básicamente combina gradient boosting, que es como un ensamble de árboles de decisión, ¿ya? Con procesos gaussianos. Entonces, eso nos permite, de alguna manera, tomar en cuenta de que esto es un panel y hay como clusters tiene una estructura como con clusters a nivel de estudiante y también a nivel de tiempo, ¿ya? Hay comunes tanto por día y también, obviamente, en el panel de estudiantes, ¿ya? Y vamos a usar también predictores como el día de la semana. Por ejemplo, los niños faltan más un viernes que no sé, un martes, por ejemplo. Vamos a tomar también, obviamente, el curso, el decil de rendimiento, y también tenemos la asistencia de los hermanos, ¿ya? Entonces podemos también usar eso dentro de los modelos de predicción, porque de repente si faltan el hermano y el estudiante, es distinto a que si falta el estudiante solo. ¿Y esa información la sacáis del cuestionario de los padres de CIMSE o la sacáis de los hermanos? ¿Del hermano? Sí. Básicamente usamos los grupos de los papás. Y si tienen un padre en común, asumimos que... ¿Pero de los que rindieron CIMSE o de todos? Esto lo tenemos, perdón, no, lo vamos a usar para los SIPs. Lo vamos a usar Pero entonces, para... si alguien no dio el CIMSE, no tiene papá, digamos, en la muestra, ¿no? Si alguien no dio el SIMSE... Pero tenemos la asistencia. Perdón. Tenemos igual... Déjame revisarlo con el Nico, pero igual tenemos una categoría básicamente de no... como sin información. Sí. En todo caso, incluir... Pero la curiosidad, digamos, ¿cómo identificar? No es tan fácil identificar. ¿No? Yo creo que fue con el... No, que ahí tenía otra base de datos que te linkea a estudiantes con todas. Tengo que preguntarle al Nico de dónde sacamos el router. Buena pregunta. Ya, perfecto. Entonces, tomamos básicamente, vamos a, en este caso, cuarto básico 2017, ¿ya? Para Santiago, de hecho, correr esto es sumamente pesado. Se demora mucho rato. Estamos tratando de optimizarlo de la mejor manera. Pero cuarto básico, toda la RM, igual son datos, muchos datos. Tenemos alrededor de más de 1.400 colegios en este caso. Y vamos a predecir básicamente de nuevo la asistencia por estudiante, usando todos los datos anteriores. ¿Ya? Entonces, déjenme mostrarles un poco de esto, ¿ya? Entonces, acá tenemos la gente que no está... No, entonces no lo usamos, perdón. Ahora pensando. Tenemos hermanos de todos los cursos, entonces no usamos el CIPSE. Sí. Solo hace asistencia. Claro. Sí. Pero sí, no. No, perdón. Está... Es pegado ahí. No, porque tenemos para todos los cursos tenemos los hermanos.
Ya. Entonces, en este caso, lo que vemos acá es, en general, esta es la distribución entre observada, son las barras verdes acá, y estimada en las barras azules, para un curso no, que no fue testeado. ¿Ya? En este caso, si recuerdo bien, creo que es tercera base. ¿Ya? Entonces, como vemos, la predicción de hecho es bastante buena con respecto a lo que observamos. ¿Ya? No hay muchas diferencias y podemos hacer como un buen trabajo con el modelo de predicción que tenemos para estimar por lo menos la distribución de asistencia en general. ¿Ya? Sin embargo, si usamos ese mismo modelo para predecir para cuarto básico en este caso, en 2017, vemos que se replican un poco los patrones que les mostré antes. Lo observado es mucho menor acá que lo que estimamos, ¿ya? Para los que les va peor, el decil 1, ¿ya? Y al revés con el decil 10. Nosotros estimamos, por ejemplo, que van a estar como acá, en el 95%, y en verdad asisten como el 97%, ¿ya? Entonces, de nuevo, replica un poco lo que ya vimos con el event stat. La gracia de esto es que es un modelo mucho más flexible que les permite, como preguntaba Pato, estimar la distribución dentro de cada colegio. Y ahí es lo que vamos a mostrar. Tomemos estos dos colegios. Es un poco los elegí un poco a propósito para mostrarles. Pero básicamente tenemos dos colegios, los dos colegios tienen más o menos el mismo puntaje. ¿Ya? 58 matemáticas, 59 matemáticas, más o menos el mismo puntaje en lenguaje también. Veamos cómo se ve la distribución en con nuestro modelo. Este es el colegio 1. Este es tercero básico, que no fue testeado. Este es cuarto básico, que sí fue testeado. Entonces tenemos un poco de ruido versus lo que estimamos, tenemos en azul, y lo que observamos en verde, ¿ya? Pero no se ve nada sistemático, ¿ya? Más que nada como ruido, pero podríamos decir básicamente que no hay mucha diferencia entre lo que estimamos y lo que observamos en asistencia. Si vemos el colegio 2, sin embargo, en el tercero básico, que no fue testeado, no vemos mucha diferencia tampoco, más o menos tenemos un poco de ruido, realmente no hacemos trabajo perfecto, pero no es tan raro. Sin embargo, en el cuarto básico, en el colegio 2, tenemos una diferencia muy grande en el decilo. ¿Ya? Un colegio que tiene 20 estudiantes, el decil 1 son 2 estudiantes. Un colegio que tiene 20 estudiantes por curso, sí. ¿Cierto? Puede ser ruido, en este caso, los dos colegios tienen más o menos la misma cantidad de estudiantes. Por grado. ¿Ya? Okay. Pero no, lo que estaba pensando que quizás una cuestión que te podría estar pasando es que si estáis midiendo, en el fondo, si por definición tus deciles 1 te quedan menos estudiantes, te puede, en el fondo, un decil más ruidoso que los otros. Podría tener ese problema. Los deciles los construimos de manera que tengan la misma cantidad de estudiantes. Si hay empates entre el decil 1 y el decil 2, aleatoriamente tiramos un lado. Porque de hecho estábamos teniendo ese problema de que como los promedios son un poco discretos, Claro. nos quedaban deciles muy grandes, por ejemplo, con respecto a otros. Entonces, para evitar eso, lo que decidimos hacer fue empate y tratar de tener la misma cantidad de estudiantes. Bueno. Perfecto. Entonces, en este caso, solo diríamos que esto es probablemente el colegio 1, no es un colegio que está haciendo gaming, el colegio 2, hay que tener un poco más de ojo, ¿no es cierto? Un poco más rápido. Entonces, pero de nuevo, mirando esto, por arbitrario también sé que los colegios están haciendo esto, no. Entonces, para tratar de identificar distintos grupos, ¿ya? Dependiendo de cómo se comporta la diferencia entre lo que predecimos y lo que observamos. Lo que hacemos básicamente es tomar este método como no supervisado de Machine Learning, Means Clustering, donde básicamente le damos al modelo todas las diferencias entre lo que nosotros esperamos observar, lo que he dicho, versus lo que de hecho observamos. ¿Ya? Y le digo que ármame la cantidad óptima de clusters dependiendo de estos comportamientos. ¿Ya? Y después vamos a tener esos grupos que van a tratar de encontrar características que de alguna manera nos ayuden a caracterizarse. ¿Ya? Entonces, cuando corremos esto, obtenemos de hecho dos clusters óptimos, donde se comportan de esta manera. En morada está el cluster 1, en azul está el cluster 2. De nuevo, yo no sé nada de esto, excepto que el modelo 1 me lo clasificó como 1 y el otro me lo clasificó como 2. ¿Ya? Entonces, miremos cómo se comporta la diferencia en asistencia. ¿Ya? Acá le metiste diferencias en el curso no testeado y en el curso testeado, entonces, y según eso... No, esta es la diferencia en el curso testeado. Solo cursos testeados. Claro.
Pero cluster 1 significa que era más dispar la diferencia o no necesariamente. Yo lo único que sé No sabía. es que Te lo hago. ambos- No hay dicho nada de las características de los clusters. y ahora vamos a tratar de caracterizar qué tipo de colegios cayeron en el clúster 1 y qué tipo de colegios cayeron en el clúster 2. ¿Ya? Entonces, como vemos acá, en el clúster 1 no se ve mucha diferencia, de hecho, entre lo observado y lo predicho. ¿Ya? Está todo más o menos centrado en 0, un poquito más arriba, de hecho. ¿Ya? En el clúster 2, sin embargo, el azul, se ve que la diferencia entre lo observado y lo predicho, de hecho, es más baja. ¿Ya? Para los que les va peor, decir 1, decir 2, y más o menos igual para el decir 9 y decir 10. ¿Ya? Las Entonces, diferencias, perdón, están en porcentaje, en puntos porcentuales. están en puntos porcentuales, pero de 0 a 1. Te voy a mostrar ahora la diferencia en la tabla. Entonces, básicamente, si tuviera que caracterizar estas dos cosas, yo diría probablemente que los del clúster 1 son colegios que básicamente más o menos igual a lo predicho, un poquito mejor. Y los del clúster 2, esencialmente son los que están haciendo este gaming, donde los que les va peor están siendo excluidos. ¿Ya? ¿Sabéis? Susana nos da. Acá tenemos el clúster 1, clúster 2. Clúster 1 le voy a llamar el grupo que aumenta, entre comillas, asistencia. A pesar de que no aumenta mucho, aumenta un poquito. ¿Ya? Clúster 2 son diferencias importantes en asistencia, precisamente en los vapeos. ¿Ya? Vemos, de hecho, diferencias significativas en esas asistencias. ¿Ya? Son colegios. No he llegado a preguntar. 22 puntos porcentuales. 22 puntos porcentuales. Vemos también, por ejemplo, si comparamos el CIMSE, vemos que hay diferencias significativas en cuanto a cómo les va en el CIMSE, a los que están en este clúster 2, que son los que excluyen, y les va peor que el clúster 1. ¿Ya? Es más probable también que sean colegios públicos, tienen más estudiantes CEP también, ¿ya? Es más probable que sean CEP, ¿ya? O sea, son colegios más vulnerables que les va peor también, ¿ya? Y a pesar de eso, están excluyendo de manera, al parecer, más significativa estudiantes de la cola inferior, ¿ya? O sea, si midiéramos a todos, probablemente la diferencia sería incluso mayor a la que vemos actualmente. ¿Ya? Entonces, ¿solo cuánto hace? Esto es cuánto hace. Los CEP que están en categoría de ser cerrados, ¿veis diferencia en ese plano? Muy buena pregunta. No, tenemos el dato, pero no lo miramos. Okay, entonces ya hemos diseñado como un método, ojalá para tratar de, usando los datos, identificar colegios que potencialmente podrían estar de nuevo en este problema de estar excluyendo a los que les va peor. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Hay que de alguna manera alinear de nuevo los incentivos de los colegios y los incentivos del Estado para que los alumnos no sean excluidos. ¿Ya? Y podemos usar métodos de imputación básicamente para tratar de lograr eso. ¿Ya? ¿Hay propuestas? Que veo que hay que pasar al nuevo tema, pero... No, vale. No soy yo también. O sea, el cheating, digamos, podría ocurrir de dos maneras. Entonces, la más obvia quizás que uno podría pensar es que el colegio le recomienda a ciertos estudiantes no ir ese día, ¿cierto? Pero hay otra también, es que el colegio puede tomar todas las medidas posibles para que los genios de la clase, digamos, no falten. Entonces, si la mamá le dice, mira, mañana tengo un viaje, no se preocupe, le dice el profesor, yo me hago cargo de dejarlo en su casa. Eso también, en el fondo, el método al final es como agnóstico respecto de esos dos tipos de cheating, porque aumentarle la probabilidad al Mateo de asistir versus disminuirle la probabilidad. Sí, en cuanto al tema de imputar, o sea, a ver, la diferencia es el modelo que mostré antes, va a clasificar a los colegios como sea, ¿cierto? Y vamos a caracterizar las distintas cosas. En este caso vemos que de hecho el clúster 1 aumenta la asistencia para todos, ¿cierto? O aumenta un poco al menos. Claro. ¿Ya? Eso normativamente para nosotros no va a ser un problema. Y cuando vayamos a ver el tema de imputación, nos vamos a enfocar solamente en las diferencias como negativas, cuando están excluyendo a alguien. Ojalá que vaya más gente, de hecho, el día de la prueba, versus menos. No sé si eso... Pero no sería un tema,
Porque, por ejemplo, voy a aumentar la probabilidad de uno y disminuir la otra. Yo me imagino, o sea, puede ser un poco ridículo el caso, pero porque es más difícil mover ese margen, pero me da la impresión que al menos, por eso corrígeme si me estoy interpretando bien, que el método tuyo parece ser agnóstico en cualquiera de los dos, digamos. Los va a ponderar igual, no es que le estoy poniendo un peso a uno mayor que el otro, digamos. Pero cuando dices el método, ¿estás hablando de cuando clasifico a los colegios? ¿Eso? Estoy evaluando diferencias respecto del predicho, de la asistencia predicha de la observada, ¿cierto? Sí, pero a nivel de decil. A nivel de decil. A nivel de decil. Si el decil 10, que es de los mejores alumnos, ¿no? Sí. Ese puede aumentar su probabilidad. Sí, pero cada uno está como una variable distinta, básicamente. No sé si se... ¿Ya? ¿No? No, y lo que parece pasar a nivel nacional es que la mayoría de los colegios aumenta para todos la asistencia, pero al descontarle el otro que la disminuye un montón. Pero en la primera slide veíamos que el decil 10 aumentaba 2 puntos Claro, porcentuales pero de es que eso es porque al sumar todo, el descuento de los colegios que hacen trampa, digamos, es tan grande que queda negativo. Pero si no, o sea, quizás habría que hacer ese gráfico para solo el grupo 1 y mostrar que al final son todos los que suben. En tu primera slide del Sí. event slide tenía ahí que los del decil 10 aumentaban 2 puntos porcentuales respecto a su contrafactual y los del decil 1 disminuían 6, ¿no? ¿En cuarto básico? Sí, el de cuarto. Sí. Uno aumentaban 2 y otros disminuían 6. Que quizás da cuenta de eso, de que los colegios también toman precauciones para que sus estudiantes, Mateo. Claro, pero Sí, o sea, puede ser que un colegio esté en cero en asistencia, como en neto, pero igual tomamos en cuenta esas distorsiones de más y menos. Entonces, es que no existen colegios que solo inviten, sean según ese grupo que identificó la máquina, digamos, hay colegios que incentivan a todos y hay colegios que desincentivan a los del decil. que incentivan diferencialmente. Al poner todo en el gráfico junto se te ve como que fueran diferenciados los incentivos, pero son los tipos de colegios que son identificados. Podemos conversar después, pero tomamos en cuenta el hecho de que, por ejemplo, si un colegio está en cero porque aumenta más arriba y disminuye abajo, igual me lo identifica de alguna manera. Y de hecho, ese es el colegio que nosotros vamos a considerar como gateway, ¿ya? Bueno, entonces, como decía antes, hay propuestas para imputar puntajes. Por ejemplo, una propuesta que viene en Florida es que si el colegio tiene menos de 95% de asistencia el día de la prueba, a todos los estudiantes se les va a imputar el mínimo. A todos los que faltaron se les va a imputar el mínimo, no sé bien si es del Estado o cuál es el mínimo que define, pero obviamente es súper penalizador. O sea, es mejor que por último alguien vaya y que le vaya un poco mejor que el mínimo y va a ser mejor que no vaya, ¿cierto? El problema principal con eso de imputar a todos los que faltan es que de manera base los colegios más vulnerables tienen menos resistencia. Es más difícil que vayan los estudiantes al colegio, entonces no es lo mismo comparar a un colegio vulnerable en términos de asistencia en un día normal versus un colegio que es más acomodado, ¿ya? Entonces, si nosotros imputamos a todos los que faltaron, podríamos estar, de hecho, aumentando la desigualdad y estas desigualdades, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá les muestro la diferencia de nuevo entre los puntajes, se muestra un poco en la tabla, pero hay diferencia en la distribución para el grupo que aumenta la asistencia versus los que no aumentan la asistencia. Y eso, si nosotros imputamos a todos, básicamente aumentaría esa sí, ¿ya? Entonces, de nuevo, la diferencia que vimos anteriormente no captura la diferencia real, que de nuevo hay distorsiones en que quienes dan la prueba y quienes no dan la prueba, ¿ya? Entonces, como decía Pato, hay dos incentivos que están trabajando al mismo tiempo, ¿ya? El incentivo básicamente de excluir a los que les va peor y el objetivo obviamente de tratar de que vayan a los que les va mejor también, ¿ya? Entonces están esas dos cosas como compitiendo de alguna manera, ¿ya? Nosotros nos vamos a enfocar en la primera, que es como el gaming, ¿ya? O sea, ojalá que de hecho vayan todos más el día de la prueba. Ya no nos vamos a enfocar mucho en eso, pero queremos tratar de eliminar este primer problema y para eso vamos a usar métodos de imputación para tratar de eliminar este problema, ¿ya? Vamos a tener tres escenarios. El escenario 1 es que no, básicamente el estado actual no imputamos a nadie. Ya voy a mostrar las diferencias de eso. El escenario 2, por ejemplo, podemos imputar solamente a la diferencia entre lo que nosotros predecimos y lo que observamos. Entonces, básicamente, imputarle la asistencia de un día normal, ¿ya? Entonces, eso tomaría en cuenta el hecho de que colegios más vulnerables tienen menor asistencia, que colegios más acomodados, ¿ya? Y acá podemos jugar más o menos con qué cosa le imputamos.
Puedo imputarle el mínimo en total, puedo imputarle el mínimo del decil, ¿cuánto? El mínimo por colegio, ¿ya? O el mínimo por decil por colegio, ¿ya? Dependiendo de cómo queramos quedar. Y el escenario 3 es más estricto, donde básicamente imputamos a todos, para llegar al 100% básicamente de la población del colegio, ¿ya? Ahí también podemos jugar con las distintas cosas que imputamos. Vamos a imputar básicamente el mínimo todo, que es el caso más extremo. Algunos temas importantes. Esta diferencia obviamente captura todo como estos incentivos y desincentivos. Por ejemplo, no solamente la exclusión, pero también como el tema que vimos de los premios, de las notas, cosas así, que solamente va a jugar también en contra de eso. Entonces vamos a tomar solamente el total de los incentivos, positivos y negativos. ¿Entre clúster hay diferencia en los tamaños de los cursos? ¿Qué tal? Sí, hay un poco, pero no sustancialmente. No miraban todas las distribuciones. Puede ser que en temas de distribución, no sé, el sistema de clase 2 sea más variables que el otro. Para los cursos pequeños es más fácil manipular la asistencia. También. Más otra cosa, tú usaste para esa tabla, para los dos grupos, todos los años de 2011. La tabla de los clusters que muestra acá, solamente el 2017. Es básicamente porque son demasiados datos. Entonces, tenemos un tema computacional. Y de nuevo, otra cosa importante, el puntaje que imputamos también es un poco, puede ser un poco optimista, porque obviamente puede ser que el puntaje real que saque el estudiante, si es que va, sea incluso peor que el mínimo, ¿cierto? En este caso estamos poniendo el mínimo observado. Y en el fondo calibrar un modelo con las notas del colegio y SIMSE, y después le imputáis en función de ese modelo con efectos fijos de colegio, cosas así. Podríamos hacer algo así también, sí. Me imagino que hay una buena correlación entre las notas del colegio y el SIMSE cuando le metía efecto fijo colegio. Podría ser, sí. No lo hemos hecho, pero podríamos pensar en algo más sofisticado de cómo imputarle el puntaje. No tengo dudas, porque en matemáticas, por ejemplo, a niñas les van a poner nota y ver el SIMS. Eso lo podría tomar el modelo también. O sea, no es algo positivo, pero es que la básicamente sería bueno. No, efectos fijos escuela y todas las variables pueden estar en mano, como si fue. Y ahí, a través del tiempo, porque teníamos un SIMS a través, es predecible el comportamiento del tiempo del curso, del colegio. Es decir, Como se hacen gaming un año, siguen haciendo gaming como después. sí, es decir, predecir a través del tiempo, es decir, oye, No, una buena pregunta. Hasta ahora sí, no, es una buena pregunta. Hasta ahora básicamente hemos hecho este ejercicio solamente por un año, 2017, pero sería interesante hacerlo también con los otros años para ver si el comportamiento se mantiene más o menos similar. Sí. Y ahí también se podría analizar si es que cambios, por ejemplo, de todo lo cambios, por ejemplo, el CEP, si es un colegio CEP, si pasó de recuperación a ahora. Ok, súper corto. Mostrar las diferencias. Si es que no imputamos, esta es básicamente la diferencia entre el SIMS y matemáticas. O sea, esto es lo que observa hoy en día cualquier persona que va a ver el SIMS, ¿ya? Si imputamos a todos el puntito morado, baja un poco, ¿ya? Pero claramente lo que están haciendo como la trampa baja mucho más, ¿ya? Entonces, esto se agranda muchísimo, ¿ya? Esto es debido a que, de nuevo, faltan más, pero también que estos colegios son más vulnerables, ¿ya? Solamente no queremos atribuirle toda esa carga. ¿Qué pasa si tomamos esta cosa intermedia donde imputamos solamente la diferencia entre predicho y observado? Dependiendo de nuevo del mínimo que elegimos, esas diferencias son mucho más pequeñas, ¿ya? Y potencialmente este tipo de política ayudaría de alguna manera a alinear incentivos, pero a la vez no sobrecastigar a los colegios debido a sus falsos. ¿Ya? Como 20 puntos de diferencia. Acá. Sí, lo que se mueve la aproximación. Sí, acá hay harto. La depresión estándar es súper bajos. Los mínimos son súper bajos. Pero la depresión estándar de SIMS son 25 puntos o 50. 50. Media depresión estándar. ¿Cuál es la diferencia entre mínimo school y mínimo de science?
mínimo, acá se le imputa el mínimo del colegio, total, y acá se le imputa el mínimo del decil al que pertenece el estudiante, que sacó en el colegio. So, por ejemplo, si en el decil 1 el mínimo fue 150, se le imputa 150. Si en el decil 2 el mínimo en el colegio fue 200, se le imputa 200. ¿Y la última? O sea, la que sigue mínimo de SAI. Acá se le imputa el mínimo del decil, pero a nivel general, Ah, ya. de todos los colegios. De todos los del grupo. Sí, en Chile. Se toman todos los decil 1. O sea, la segunda quizás es como la más... ¿Cuál es la que te gusta a ti? ¿Cuál es la que me gusta a mí? Yo creo que un buen cosa intermedia es como el mínimo del colegio, sin contar los deciles. En un decil puedes tener dos estudiantes. ¿Ah? En un decil, en un curso, puedes tener dos estudiantes y falta uno. El mínimo, el máximo sería el número. Pero puedes tomar el mínimo del año anterior. Sí, no. Para imputar. No tiene que ser el mínimo del mismo año. Sí. Oye, y si tú imputas, o sea, en el fondo, el mínimo school design es lo mismo que pescar la nota y ver dónde estaban y predecir el síntoma, eso, ¿no? Tomar como lo que decía Pato, tomar Claro. el GPA. Sí, teníamos que ver cómo correlaciona GPA y el Simpson. Sí. Pero el design es el GPA. Sí, pero es básicamente el puntaje Simpson que sacó ese decil. Sí. Es un poco más discreto. Pero No, sí, es una manera muy burda de, claro. que decía, Sí. de lo que decía Pato. Sí. Sí. Se podría ser algo mucho más sofisticado. O sea, por el un poquito más discreto, pero no va a hacer mucha diferencia. Ya. ¿Y cuántos puntos son en el gráfico? Entre el primero y el segundo modelo. Entre estos, ¿Cuánto baja la suma? No sé si te importa. no me acuerdo exactamente cuánto. Perdón, ¿en cuál? En este de acá. El segundo. Entre el primero y el segundo. O sea, debería tener los números, perdón. Perdona, Pero no baja mucho. ¿Será 240? esto es consistente a lo largo de todo lo que decir, si tú sacas ahí, le bajaste, ¿cómo quedó la variación de ese lower tendency? ¿Cómo quedó? Si es consistente entre todos los colegios, esta caída en puntaje. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Sí, porque tú lo estás haciendo esto, una imputación por colegio. Sí. Entonces, a través de los colegios, ¿se mantiene siempre la misma baja 25? Básicamente la variación acá de. Exacto. Como la distribución de esto. Exacto, la distribución. Bueno, Está leyendo tus gestos. la que está haciendo algo. Perdón. No estoy haciendo la foto. Perdón, disculpen. La que está rayando. Porque sería interesante ver una distribución para ver Podría incluirla. Porque de repente el intervalo de confianza. sí. No puedo poner las distribuciones ahí en el mismo gráfico en vez de. ¿Sabes? Porque de repente se tenéis súper skewed. No, buena. Oye, lo interesante también con eso, si tú le mostras eso al colegio y en el fondo le decís que lo vaya a castigar con el modelo 3 para abajo, ya debieran tener un incentivo de que vaya. No, bueno, esa es más o menos la idea también, que esto se lo puede pasar de manera exante a los colegios, básicamente decir, este es como el target que ustedes tienen de asistencia. Entonces tienen que por lo menos cumplir eso, ¿ya? Si no van a ser penalizados de manera que uno puede alinear como a priori esta. Ya, solamente para terminar y concluir un poco lo que les he mostrado, ojalá que hayamos visto que hay un problema acá de no representatividad en términos de asentismo, especialmente en el tema de nuevo de la exclusión de los que les va peor, ¿ya? Hay alta heterogeneidad en todo caso, según colegio, ¿ya? De hecho, en el clúster 1, que eran los que no hacen trampa, entre comillas, estaba la mayoría de los colegios, ¿ya? Y hay un set menor, básicamente, que caigan en estos gaming, ¿ya? O sea, hay una heterogeneidad que es alta a través de los colegios, ¿ya? Pero que podemos arreglar por métodos, por ejemplo, de imputación, pero también mejorando el tema de la comunicación. A pesar de que parece que no cuenta toda la historia, claramente hay un problema con que los peor también reciben menos información respecto a esto, ¿ya? Si hay alguna manera de crear un vínculo directo entre estudiantes entre el colegio, perdón, y la casa, podría ser también algo relevante para mejorar esto, ¿ya? El impacto de las políticas de imputación no es algo solamente como técnico, también obviamente hay que tomar decisiones normativas de lo que queremos hacer, ¿ya?
Pero claramente sabemos que imputar a todo el mundo no es necesariamente lo mejor, especialmente porque le castiga a la gente a los colegios, perdón, que son más vulnerables, ¿ya? Entonces hay cosas intermedias que se pueden hacer para aún así alinear los incentivos sin penalizar a los colegios por su estado socioeconómico, ¿ya? Y por último, y esto es importante, especialmente cuando presentamos esto en Estados Unidos, todo el mundo se sorprende que tengamos sentencia diaria como de manera nacional para todos los estudiantes. La importancia de la disponibilidad de datos es súper grande, y obviamente en ese sentido en Chile y el Ministerio ahí se lleva todos los premios en ese caso, porque nos permiten hacer este tipo de análisis que, por ejemplo, no es posible en muchos otros contextos, ¿ya? Entonces, es importante poder usar todos esos datos que tenemos para mejorar, de nuevo, las políticas públicas, en este caso, en el asistencia. Muchas gracias. Yo tengo, oye, súper bueno, no decir nada de eso. Y tengo dos preguntas. Una, ¿por qué usar deciles cuando tenéis pocos números? Pocos números cuando puedes tener todo de 20 y dos estudiantes por... ¿No te produce algún artefacto eso que en algún caso lo que es peleado para acá, sobre todo cuando después ajustas por decil? ¿Estás hablando como del número total de estudiantes por curso? Cuando lo divido por deciles. Claro, porque ahí entendí que ahí una de las explicaciones es basada en eso en deciles. Sí. No, usar quintiles. O sea, probarlo nomás. Sí, en todo caso creo que para el CIMSE, por ejemplo, no se reporta, no tenemos pruebas para colegios muy chicos. Creo que el límite son 20 alumnos, por ejemplo, cosas así. Pero entonces ya tiene uno. Sí, en este caso no tenemos, por ejemplo, no hemos tenido problemas de que en un colegio no tengamos algún decil, por ejemplo. Entonces, por lo menos tienen 10. Por lo menos tienen 10 alumnos. Más allá de eso, podríamos usar el tema continuo. No, o sea, tenemos el ranking GPA, así que los deciles. Creo que el problema principal es que es muy difícil como ilustrar estos resultados, porque básicamente al discretizarlo, logramos como tener esta heterogeneidad entre deciles de manera muy directa. Si tuviéramos la variable continua, tendríamos que de alguna manera flexibilizarla, como incluir, no sé, Es probar con quintiles y ver si... Claro, podemos tratar de variar eso. Mucho resultado. Sí, no, podemos tratar de variar eso también. Oye, y la otra pregunta, me acordé del modelo que tú hiciste el segundo año para talento e inclusión. Era este modelo de predecir... Nada, sí. No sabía ya, pero claro, bueno, funcionó re bien. Esto de predecir el resultado en la PSU, porque no recuerdo cómo se llamaba, en base a las características del colegio. Entonces... Era predecir resultados en la universidad, en base claro. No. Tenía una que se veía el residuo positivo del estudiante en su colegio. Entonces tú decías, este estudiante es mejor en este colegio, le debería ido así, pero le fue mejor o peor. Entonces, claro, aquí no podía hacer eso, pero predecir el resultado en base a todas las variables que tenga eso. Un poco lo que decía Pato, de armar un poco más, de ponerle un poco más de datos al tema de la imputación. Ahí es continuo y no... En este caso, en todo caso, creo que es importante que nosotros queremos que la imputación sea mala, entre comillas. O sea, no queremos, ojalá, que impute exacto, porque queremos que el estudiante vaya. Entonces tiene que tener alguna... Incluso si podemos predecir 100% cómo le va a ir, entre comillas, uno quiere que el estudiante vaya a rendir la prueba. Entonces tiene que de alguna manera penalizar. Pero penalizar el colegio porque... porque no fue. Que lo hagan Ya queréis que si vaya, que si... Si fuera nacional y yo quisiera completar la distribución, absolutamente. Pero igual como referencia, como así como el segundo, pareciera ser la referencia de lo que debiera haber sido el puntaje real.
Sí. Entonces perfeccionar ese, pero los demás, como tú decís, tienen que ser peores que ese. Pero sería bueno poder armar un diseño para ver cómo sería más o menos si es que el estudiante fuera. Oye, tengo dos preguntas que son más reflexiones, no sé si las vaya a poder, las tengo que responder necesariamente en el... Un comentario que no pregunta. No, son preguntas para ti, porque ¿cómo interpretáis tú? O sea, me llama mucho la atención la diferencia entre cuarto básico y segundo medio. ¿Ya? Encuentro que es súper interesante, no sé si lo han pensado como explotar más, pero obviamente en los casos que tenía el mismo colegio, los particulares subvencionados, te va a funcionar eso, naturalmente que tenía en la misma institucionalidad, digamos, desde el punto de vista de la economía política es interesante, no sé si hay, ¿por dónde te la jugaréis tú que es una cuestión de aquí el adolescente es un defier por definición o por qué en el fondo en un caso hay y en el otro no? Claro. Ya, esa es una pregunta. Y la otra, que lo quiero conectar con un comentario que hizo Alejandro, porque es súper interesante saber si hay colegios que persistentemente hacen este juego, y tú tenés los datos para eso. Creo que clasificar por los colegios, o sea, me da la impresión que dentro de la motivación del paper está esto como que hay alguien que está tramando algo, y en el fondo para mí lo pensaría inmediatamente que acá tiene que haber economía política detrás, o sea, si uno no es capaz de explicar que hay colegios que persistentemente hacen este juego, creo que es delicado hablar de cheating, por ejemplo. Sí. Porque, por eso, por ejemplo, no sé, en los casos legales de discriminación, la carga de la prueba es altísima. ¿Ya? No basta que tú detectes una brecha para decir acá hay discriminación, porque no sé, este es indígena y este no indígena y tienen diferentes salarios. Eso no es evidencia de discriminación. Es muy fuerte la carga. Tiene que haber como una acción decidida, digamos, de la gente para hacer eso. Entonces, creo que el comentario de Alejandro, no sé qué han explorado en esa línea, pero por eso quería decir como dos reflexiones tuyas. Es un buen tema. Con respecto a la primera pregunta, se me fue ahora. No, segundo medio. Segundo medio. No sabemos bien, nuestra intuición básicamente es que a los cursos más chicos la asistencia la controlan los papás. Por eso que a los cursos más grandes... Pero yo habría pensado que era más difícil manipular al papá. Al papá no. De nuevo, esto es pura como anécdota, entre comillas, se puede convencer al papá de que esto es algo para el colegio, como cosas así, como hay un tema más que los papás se vinculan con el colegio, mientras que el estudiante puede ser un poco más como que no me importa. Sí. Pero no, es como anecdótico. Estamos trabajando ahora con el Mineduc para tratar de hacer algo, especialmente en el cuestionario del CIMSE, especialmente que ahora ya no tiene consecuencias, cosas así, ver cómo han cambiado esas cosas, pero de nuevo, metiendo un poco más en esas heterogeneidades también las encontramos como interesantes. Pero una de las grandes diferencias, creemos que es el tema de quién maneja la asistencia, en ese sentido. Pero no tenemos mucha... Pero igual más no hicieron el análisis de cuánto, porque en el fondo el grupo 2 es muchísimo más que lo que muestra el promedio. Era punto 22 versus 6, que era el promedio nacional. Entonces, de todas maneras, en el promedio, aunque el promedio quizás no se vea una diferencia, quizás hay colegios que están haciéndolo así de cargado y que si así el análisis, igual va a tener un grupo 2 de segundo medio. ¿Cachai? Puede ser, entonces, sí. Podemos repetir eso mismo también, sí. Después hacer el análisis de Pato de ver si los colegios que eran K-12. Sí, no, claramente esto pasa en todos los niveles, pero claramente los niveles más chicos es más predominante que los niveles más grandes. Pero claramente el segundo medio también tiene que ver colegios que estén haciendo este tipo de cosas. Un segundo, con respecto a la segunda pregunta como persistencia en el persistencia, yo creo que es súper interesante, especialmente también, esto se usa mucho también en el SEP, por ejemplo, tiene que haberte ido mal muchas veces en el CIMSE para que te cierren o cosas así. En este caso, yo lo daría más como una alerta, entre comillas, para tenerle más ojo a sus colegios, este tema, que para como castigarlo o ir a decir directamente como que, oye, están haciendo trampa. Pero te permite tener como un ojo y tener como una alerta de, ok, estos colegios están haciendo algo y potencialmente intervenir o hacer cierto tipo de información en esos colegios en particular también. Eso te permite focalizar un poco tus recursos, en vez de quizá enfocarte en todo el mundo, enfocarte en esos que potencialmente tienen ese problema. La imputación es un poco agnóstica en el sentido de que si caíste en el clúster 1 o en el clúster 2, la imputación es igual, ¿cierto? Probablemente van a sufrir más del clúster 2, pero no porque le estamos diciendo que están haciendo trampa, sino por la diferencia. Sí. Quizá no lo di. ¿Qué porcentaje representa el grupo 1 y el grupo 2 con respecto a todo? Quiero decir que el grupo 1 eran como el tema en total
poco más de 1.400, el primero era un poquito más de 1.000, Cuarto y un quinto. y el otro era más o menos el resto. Sí, como 300 y algo versus 1.000. Entonces son hartos menos del grupo de Ese porcentaje es el 23%. Gracias. Mike, bueno, felicitaciones, encuentro que está súper interesante, tiene muchas cosas de política pública. Dos comentarios. Uno, a lo largo de la presentación, a mí me seguía resonando el tema de los de cine y como qué tan course es esa medida. Yo creo que tal vez en algún momento presentar como el tamaño normal de los colegios, de los cursos, etcétera, puede como ayudar a uno confiar y decir como, mira, este vecino tiene 2 personas, entonces si falta uno y le imputáis el otro, es demasiado, ¿cachai? Puede ser demasiado, puede estar demasiado saturado. Esa es una cosa. Y la otra, bueno, estoy buscando con la charla a la que fui ayer, de temas de disabilities y cómo los colegios pueden, por estos incentivos, clasificar a algunos con alguna disability para que no cuenten para el CIMSE. O sea, no sé si es que, no tengo idea, no cacho cómo es ese tema. Si tal vez pasa algo entre cuarto y segundo medio. En segundo medio no pasa nada, no porque no pase nada en segundo medio, sino porque tal vez ahí ya los clasificaron con, no tengo idea qué es lo que les clasifica. Pero Sí. Según yo tengo entendido, y no soy experta en el tema, pero desde el 2012 como que acotaron mucho la lista de disabilities que no pueden dar la prueba. O sea, pasa a ser una lista mucho más acotada, que si no es como cualquier persona que esté registrada con disabilities. Entonces, Claro, pero hay una diferencia entre segundo y cuarto. el número de estudiantes con disabilities. Claro, ¿cachai? Como que tal vez el segundo. La verdad no lo sé. Esas cosas. El tema, eso sí, que según yo, la lista de disabilities no es una cosa que te no es como que te diagnosticar post cuarto base. Son como súper específicas, como ceguera, como cosas así. Ya. Sí, no es algo como que yo creo que no tenga como, o sea, determinante el tema del tiempo en el diagnóstico. Pero podríamos tener una lista de... Por ejemplo, esta charla ayer que era otra cosa, era disabilities en el mercado laboral y había mucho gaming. No sé, tal vez un factor de gaming acá. Sí, definitivamente. Por ejemplo, Figio muestra que esto era un gaming en Estados Unidos. Acá... ¿Y el asignado? ¿Disabilities la asignaron? Creo que en Estados Unidos creo que son mucho más como flexibles respecto al disability en general. Entonces, por eso podían de alguna manera hacer este games mucho más fácil. Donde tenemos entendido que los son mucho más estrictos con el tipo de disability, entonces se presta menos como para eso, en ese sentido. Pero podemos tener más información al respecto y mostrar si hay una diferencia sustancial en eso. Yo, Magdalena, que me quedo dando vuelta a lo que Patricio había hablado de lo que cuando tú subís la attendance, se reducía la attendance, que eso lo podías controlar sacando las diferencias entre los deciles. Como el gap entre decil 1 y decil 10. Exacto. Sí, podemos sacar. Tú lo sacáis en pares, entonces veis inmediatamente si aumentaste o disminuiste la attendance en el superior y el inferior, y de hecho eso lo podéis hasta trabajar en los distintos deciles, y ahí podéis capturar lo que muchos están tratando de ver qué es lo que pasa si de deciles más chicos, deciles más grandes, y todo lo trabaja en diferencia en vez de valor absoluto. Sí, no es un buen punto. Ahora lo que estamos haciendo básicamente es trabajarlo como por separado, básicamente. Entonces el decil 1 con respecto a la diferencia es esto. Más que nada porque no nos interesa tanto si el decil 10 sube o no sube. Eso es el tema como general. O sea, entonces, si el decil 1, por ejemplo, sube 10 puntos, pero el decil 1 baja 1, ese gap va a ser 9, pero eso me importa, versus que si el es 1 y 9, no es lo mismo en ese sentido. Entonces, pero sí, podemos mirar como los gaps también para ver sí, qué pasa ahí. ¿Qué pasa cuando el over attendance y el under attendance? Super. Muchas gracias, Magdalena. Nos vemos ahí en la próxima semana para otra presentación del seminario. Muchas gracias por asistir. Gracias por asistir. ¿Ya? Sí.
Igual,